Le doy gracias al Señor, les saludo a cada uno de ustedes y tenga en esta tarde una bendecida tarde. Le invito a que ahí tome un momento asiento. Me imagino que estaba adorando al Señor, así que puede tomar asiento ahora, tomar su Biblia. Y le damos gracias al Señor porque podemos estar una vez más reunidos adorando su presencia, reunidos para poder cantar, para poder bendecirle, para poder, cierto, tener un tiempo juntos en armonía. Ojalá pudieran activar su cámara para verlo mientras predico, pero si no lo quiere hacer, no importa. Dios le bendiga, Dios le ama, Dios le agrada que estemos juntos. Amén. Y cuando me dicen, hermano David, a usted le toca predicar, el Señor le dará palabra, el Señor le dará, amén, lo que tiene que entregar. Yo creo que es así. El Señor siempre nos está motivando, el Señor siempre nos está amonestando con algún tema, con alguna conversación, con algo que la iglesia necesita. Amén. Entonces, iniciando este año, Señor, ¿con qué partimos? Señor, ¿cómo poder transmitir a la iglesia un mensaje que llegue al corazón, que toque su vida, que haga algo en su corazón? Y más encima mi hermana Anita ora y dice que Dios ponga en ella palabras, en el predicador ponga palabras de sabiduría. Así que me la pone mucho más difícil. Amén. Así que vamos a esperar que este hombre mengue en esta hora, para que la gracia, la voluntad del Señor se levante en esta hora y podamos compartir de la palabra del Señor. Amén. Y hay un tema, hay una palabra que estuvo en mi cabeza, en mi corazón, y vamos a esperar que sea de bendición lo que Dios me permitió armar y poder entregarles a ustedes en esta noche. Amén. Vaya mientras tanto al libro de Efesios capítulo 4, el verso 1. Amén. Y hay un concepto que se utiliza mucho hoy día dentro de lo que es el trabajo, dentro de lo que es el tema educacional, que es el concepto de vocación. Amén. Un concepto que muchos lo hemos escuchado. Algunos tal vez tenemos una vaga referencia de qué puede significarse la palabra vocación. Amén. Pero en esta hora quiero hablar de la palabra vocación. En esta tarde quiero compartir con ustedes partiendo este año, porque ya se nos fueron las vacaciones. Amén. Dios bendiga a mi hermana Marité, que por fin volvió a su casa después de un largo tiempo. Amén. Así que bendecida sea la iglesia del Señor. Esperamos que usted haya tenido la oportunidad de apartar un tiempo, de poder haber, cierto, disfrutado junto a su familia. Pero ya es tiempo de volver a la realidad. Ya es tiempo de volver, cierto, a nuestro día a día. Algunos volvimos en febrero, en enero, pero ya en marzo trae toda la carga emocional, toda la carga estrés, todo lo que significa. Ya estamos ahí complicados porque dijeron que el lunes miércoles partían los chicos en el colegio, y ya tenemos, me decía mi hija, más de 40 colegios cerrados porque tenemos contagio. El transporte ya aumentó, no es lo mismo. Hoy día me tocó salir en vehículo a mi trabajo por un tema, y ya no es lo mismo que en febrero. Ya se notó la carga, ya se escuchan más bocinas, ya se siente esa tensión al manejar, y por lo tanto marzo trae una carga importante. Nuestra iglesia también vuelve a reactivar todo lo que hacemos como departamento, ¿cierto? Así que los matrimonios atentos, porque, ¿lo puedo decir, hermana Yanet? El próximo sábado 13, sábado 13, nuestra primera reunión de matrimonios 2021. Así que prepare su tiempo, porque vamos a tener ahí una reunión especial, ¿cierto?, con los matrimonios de la iglesia. Para quienes no participan en él, le invitamos, súmese, es de bendición, es de crecimiento. Hermano, no está solo. Si usted vive problemas en su matrimonio, no está solo. Porque de todos los que estamos acá, todos vivimos problemas en nuestro matrimonio, todos tenemos dificultades, y ahí entre quienes participamos, ¿cierto?, de este ministerio de matrimonio, nos vamos dando aliento, nos vamos echando ahí un codito diciendo: dale, te aliento, sigue adelante, vamos que se puede, porque en Cristo podemos decir, tenemos y vamos siempre a tener victoria. Amén.
Así que me imagino que ya tiene el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a ir del verso 1 en adelante. Dice Pablo de esta forma: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios. Entonces yo, cuando esa palabra vino a mi mente, vino a mi corazón, lo primero que me dije: Señor, la palabra está en la palabra, está en alguno de los hombres que escribieron tu palabra, habrá tenido, ¿cierto?, esta palabra en su mente. Y me encuentro con que Pablito, amén, cuando le escribe a los Efesios, los llama a trabajar, a desarrollar su vida cristiana con la vocación que hemos sido llamados. Gloria a Dios, que Dios bendiga esto. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Amén. Yo le invito a leer el libro de Efesios completo. Amén. Cuando terminemos hoy día la predicación, para que se encuentre con toda la riqueza que el libro de Efesios, amén, que fue escrito por ahí por el año 60 después de Cristo, según los estudiosos, más o menos, la carta hacia los Efesios, nos lleva a Pablo a reflexionar qué quiere decir Pablo. Y busqué, voy a leerles algo que encontré respecto al concepto de vocación, que me parece muy interesante. ¿Ya? En clase de ética, cuando hablamos sobre la profesión, viene esta palabra dentro de la clase. ¿También? Viene el concepto de vocación. Y cuando hablamos de profesión y hablamos de vocación, antiguamente se relacionaba con 3 profesiones puntuales. No existían otros, el resto eran oficios, eran tratados como oficio, pero habían 3 actividades que desarrollaba el ser humano, que eran llamadas vocación y tenían relación con la profesión. ¿También? Y esto era lo que tenía relación con la medicina, con las leyes y con el sacerdocio. Estos 3 conceptos, estas 3 profesiones, se hablaba de que había una vocación. El resto eran oficios. Amén, en el mundo antiguo. Por lo tanto, vemos que la palabra vocación tiene una importancia tremenda en el desarrollo de la historia humana. Amén. ¿Por qué? Porque dice que la vocación es la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. Proviene del latín vocatio, y para quienes profesamos, ¿cierto?, alguna religión, sobre todo la cristiana, dice es o se relaciona con el concepto de la inspiración con que Dios llama a algún estado. Por eso el concepto también se utiliza como sinónimo de llamamiento o convocación. Amén. Ya partimos indicando que la vocación, ¿cierto?, tiene una relación con el llamado que Dios nos ha hecho. Por eso Pablo dice: como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Ya? La vocación, vamos a ir leyendo un poquito y vamos a ir hablando, y vamos a tratar de ser cortos también en esto para no tomarnos tanto tiempo. Amén. La pastora me dijo que tenía hasta las 11, porque a las 11 empieza el toque queda. Así que vamos a ir desglosando, ¿cierto?, esto un poquito, ¿ya? Y a nivel general, la vocación la relacionamos, ¿cierto?, con algunos anhelos, algunos deseos, ¿cierto?, con lo que nos inspira hoy día como concepto, ¿cierto?, poder desarrollarnos cuando somos mayores. A nuestros hijos, ¿cierto?, les preguntamos cuál es su anhelo, qué es lo que les gusta, cuál es la vocación que fuimos llamados. En definitiva, la vocación es un anhelo de algo que yo quiero ser, de algo que yo quiero lograr. Amén. El diccionario lo define como llamado o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente de carácter religioso. Y segundo, dice la inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o a un determinado
trabajo. Entonces, cuando hablamos de vocación, ¿cuál es su vocación? No, yo quiero estudiar medicina. No, yo quiero ser bombero. No, yo quiero ser veterinario. No, yo quiero ser astronauta. Yo quiero ser... Y eso es un deseo, es un anhelo, es un llamado que cada uno de nosotros siente desde muy pequeños. La realidad nos mueve a otras cosas, ¿cierto? Que esa vocación finalmente se transforma en una elección. Estoy hablando a nivel profesional, ¿cierto? ¿De qué carrera voy a estudiar? Porque es la carrera que presenta un mejor futuro y una probabilidad de una renta y de ingresos mucho mejor. En eso lo transformo, ¿ya? Por lo tanto, la vocación de ese anhelo se transforma, ¿cierto?, a una decisión. Muchas veces los padres coartamos la vocación y el anhelo de nuestros hijos, influyéndolos, ¿cierto?, para que ellos tomen ciertas decisiones, porque también vemos de que las decisiones que pudieran estar tomando, ¿ya?, podrían ser erradas. Por ejemplo, si su hijo le dijera, quiero ser pintor, ¿qué le diría a usted? ¿Qué le diríamos a nuestro hijo si fuera pintor para desarrollarse en este país? El hijo de nuestra hermana Miriam Chandía estudió arte y no le ha sido fácil desarrollar su vocación, su profesión en este país, porque el arte está subvalorada, ¿cierto? Y no es accesible para cada uno de nosotros. Por lo tanto, hay un grupo selecto que disfruta y consume, ¿cierto?, lo que producen los artistas, de manera de poder, ¿cierto?, tenerlo, adquirirlo, y por lo tanto el resto de la población no le da una importancia. Y el ejemplo más claro que tengo es de una historia que habla respecto de un hombre que tenía una tremenda colección de arte. Muere su esposa y dentro de esa colección había un retrato de su esposa. Lo voy a hacer muy, muy breve para no quitar tanto tiempo. Muere su esposa y el hombre decide, posteriormente que él muere, escribe su testamento y decide en su testamento entregar, ¿cierto?, a subasta todas las pinturas. Se da el día de la pintura y la primera pintura que se pone en venta es el retrato de su esposa, que es un retrato que no está bien hecho, no es el que llama más la atención, porque no es un Van Gogh, no es un otro tipo de pintor famoso, sino que es un retrato de su esposa. Y comienza la subasta con un precio y comienzan a bajar, hasta que se dan cuenta, ¿cierto?, de que el retrato comienza a ir perdiendo valor, porque la gente que va a aquel lugar, ¿cierto?, le interesaban las pinturas que había pintado algún personaje importante. Y llega a un nivel, ¿cierto?, donde finalmente un hombre que hay cierta relación dice, yo compro esa pintura, porque hay una relación amorosa y una relación sentimental, y decide comprar la pintura. El martillero, ¿cierto?, dice, la pintura es vendida y se da por cerrada la subasta. Y la historia dice de que las personas que estaban ahí fueron a comprar arte, a comprar las pinturas y el resto de la colección. Comenzaron a interpelar a este hombre por haber terminado la subasta sin haber puesto adelante y delante de ellos las pinturas y el arte más valioso. Y finalmente el hombre le dice, mire, lo que pasa es que esta persona en su testamento indica que la primera pintura que debe venderse es el retrato de su esposa. Y el hombre o la persona que compre esta pintura se hace automáticamente, ¿cierto?, propietario. Comprar la pintura le da el derecho, ¿ya?, al resto de las pinturas. Entonces, cuando vemos, ¿cierto?, que hay una vocación, que hay un llamado, este hombre compró la pintura porque había algo en él. No era el valor de quien la pintó, sino que era el valor de lo que representaba ese cuadro, y decidió comprarlo. La historia dice que por un precio muy bajo, pero se hizo y le dio el derecho de adquirir el resto de las pinturas. Por lo tanto, la vocación con que fuimos llamados. Nos hemos preguntado, nos hemos sentado a entender cuál es la vocación que hemos sido llamados. ¿Y por qué hago énfasis en esto? ¿Por qué comparto esto hoy día con ustedes? Porque hemos visto que la iglesia es una iglesia fluctuante, es una iglesia que muchas veces depende de su estado de ánimo para adorar al Señor, para participar en los llamados de las iglesias, para participar en lo que hacemos.
para participar del llamado, ¿cierto? Del ayuno, de la oración, para participar el día de hoy, ¿cierto? En estas reuniones. Yo la verdad, hermano, no creo que haya impedimento tecnológico para participar de esto. Basta que alguien diga, ¿sabes qué? No sé, ayúdame, y va a haber alguien que pueda ayudarlo. Hoy día todos tenemos internet. Si uno se pone a ver, todos publican sus historias, sus vidas en las redes sociales. Y hay tanto, hermano, tanto. Y uno va y dice, y ese tiempo para estar juntos, no lo estoy cuestionando, y sí lo estoy cuestionando a la vez. Amén. Quiero que entienda de que somos iglesia, y Pablo en este punto llama con la vocación que fuimos llamados. Esa vocación comienza a desglosarla en los siguientes versículos, donde dice: fuisteis llamados en amor, fuisteis llamados para la unión de vosotros en la paz con que Jesús nos llamó. Estoy leyendo un libro que se llama El caso de Cristo. Hermano, es un libro pero fantástico. Ojalá todos tuvieran la oportunidad de leerlo. Y he estado aprendiendo cosas que la verdad no habían pasado por mi cabeza. ¿Y por qué les digo que el libro de Efesios fue escrito en el año 60? Porque tiene una importancia tremenda. Porque en ese tiempo todavía no estaba disponible para nadie los evangelios. Estaban recién en proceso de construcción, y ya Pablo se levantaba como testigo fiel de que Jesucristo era el Hijo de Dios, y ya comenzaba a escribir cartas a la iglesia, aún antes que los discípulos comenzaran, o quienes escribieron, ¿cierto?, los 4 evangelios, comenzaran a narrar la historia de Jesús. Ya Pablo estaba escribiendo de lo que Jesús había hecho en su vida, de lo que Jesús había transformado, cómo Jesús lo había llamado, cómo Jesús lo había cambiado, y cómo su corazón hoy día se postraba a la presencia del Señor. Y Pablo comienza a exhortarle, dice: con toda humildad y mansedumbre. ¿Cuánta humildad? O sea, ¿cuánto nos cuesta ser humilde? ¿Cuánto nos cuesta ser manso? Dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, no hay nada más grande que el amor. A mí me gusta, cuando hablo de amor, me gusta hacer relación a sacrificio. El amor tiene relación con el sacrificio. Si usted ve a Jesucristo y usted habla del amor de Cristo, no puede hablar del amor de Cristo sin hablar de sacrificio. Porque lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos del amor de Cristo es su muerte, es su entrega, es su pasión. Es aquel amor para enfrentar a una multitud y defender a una prostituta. Es el amor de no apartar a un centurión romano, escucharlo y sanar, responder su petición. Es el amor respecto a las multitudes y entregar la comida. Jesús, tenemos un par de panes y un par de peces, ¿qué hacemos? Denlo, entréguenlo. Es aquella humildad para decirle a Juan el Bautista: es necesario que yo sea bautizado. Jesús, tú eres más que yo. Mi corazón se estremece verte aquí de rodillas en el río. Yo necesito ser bautizado por ti. Y él le dice: Juan, es necesario que tú me bautices a mí para que la palabra y el propósito de Dios se cumpla. Esa era la vocación de Jesucristo con la que fue llamado. Y Pablo aquí exhorta a los efesios. Y hoy día exhorto a nuestra iglesia Luz en el Camino y a aquellos que alcancen este mensaje, a que nos levantemos como cristianos con vocación, con esa vocación de Jesucristo con la que fuimos llamados para servir. No para estar ahí y ser servidos, sino que para servir, para estar disponibles para aquel que lo necesita. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, o sea, de vuestro deseo, de vuestro anhelo, de vuestra transformación. La vocación dice que es considerada como un proceso que se desarrolla durante toda la vida. Cuando uno es profesional y tiene una profesión, ¿cierto? Lo que hace es perfeccionarse en esa profesión y comienza a ir adquiriendo, y sobre todo en estos tiempos, comienza a ir adquiriendo nuevos conocimientos, porque como era la vida antiguamente, donde nuestros padres o tal vez nuestros abuelos, ¿cierto?, se posicionaban en una empresa, y esa empresa ellos trataban de hacer carrera y mantener, ¿cierto?, toda su historia laboral en aquel lugar. Hoy día no es así.
Hoy día uno va a una empresa y tiene que rendir al máximo. A veces uno tiene que dar el 110% para recibir el sueldo que corresponde al 100%. Porque hay un mar de competencia, hay un mar de desafíos, hay un mar, ¿cierto?, de exigencias que nos piden nuestros empleadores para poder continuar con ellos. Porque tenemos que aportar a nuestra empresa para que a la empresa le vaya bien. Si a la empresa le va bien, yo mantengo mi trabajo y tengo posibilidades, ¿cierto?, de que si el jefe lo considera, hay un aumento de sueldo, hay un bono, hay alguna regalía, pero yo tengo que aportar para que a mi empresa le vaya bien. No considero y no concibo que un cristiano no piense de esta forma, en que a la empresa le vaya bien. No considero un cristiano que piense o que pida que a su empleador le vaya mal. Porque no solamente de lo que yo haga depende, ¿cierto?, el resultado de la empresa, sino que también de mi oración por mi trabajo depende el sustento de muchas familias, de las familias de tus compañeros. Porque los trabajos no son individuales ni independientes. Porque el trabajo que yo hago depende con mis compañeros y depende también hacia otras empresas. Depende también hacia otras familias. Por lo tanto, cuando yo aporto trabajo, no solamente estoy aportando para mi beneficio, por decirlo de una forma, sino que también estoy aportando para el beneficio de otros y estoy contribuyendo para que otros también tengan éxito. No hay nada más lindo, hermano, cuando alguien reconoce y te dice: gracias a ti, a lo que tú me dijiste, a tus consejos, hoy día puedo disfrutar de algo distinto. Cuando alguien dice que es mejor que tú, que logró algo más que tú, pero porque tú lo instaste, porque tú lo motivaste, porque tú le dijiste: no te quedes, esfuérzate, gasta esas noches, falta esos carretes, y vas a ver lo que vas a lograr. Y cuando llegan y te llaman y te dicen: ¿sabes qué? Hoy día estoy disfrutando una vida distinta, por lo que tú me dijiste, es gratificante. Imagínense lo gratificante que es también saber de que como hijos de Dios estamos aportando para el éxito, para la bendición, para el beneficio de otros. Gloria a Dios. Por lo tanto, se construye de una forma permanente. Implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Y aquí estas tres preguntas son clave para lo que se nos viene. ¿Quién soy? No estoy hablando de... Hay un programa que se llama ¿Quién soy?, ¿no? O Yo soy. No. ¿Quién soy? La palabra nos exhorta a quiénes somos. Somos hijos de Dios comprados a precios de sangre. ¿Cómo soy? Soy nueva criatura, transformado en la gracia y en la virtud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hacia dónde quiero ir? Hacia la gloria eterna. Hacia la salvación, hacia el llamamiento de salvación que Dios me ha dado. Por lo tanto, estas interrogantes a veces en el mundo secular cuesta responderlas. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Hacia dónde quiero ir? Son preguntas que cuesta hoy día responderlas. A nuestra juventud que está viviendo la pandemia, nosotros ya más o menos tenemos el camino trazado y gran parte recorrido. Pero nuestros hijos, nuestros jóvenes, si hoy día les preguntamos quiénes son, cómo son y hacia dónde quieren ir, lo más probable es que haya cierta incertidumbre en ellos, en su respuesta. Pero en el cristianismo, hermano, tenemos súper claro quiénes somos, cómo somos y hacia dónde vamos. El estar aquí hoy día no es una condición, no es una elección, es una obligación. Es una obligación. Porque si un día dijimos: Señor, te acepto, y decidimos participar de esta iglesia, mientras no haya un llamado distinto, es una obligación estar. Es una obligación bendecirnos. Es una obligación saludarnos con amor, con cariño. Porque la palabra del Señor nos dice: una sola fe, un solo amor, un solo bautismo. Gloria a Dios. Que Dios bendiga en esta hora la palabra del Señor. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos y por todos. Tenemos muchas denominaciones, tenemos muchas iglesias, tenemos muchos cultos,
Hay muchos pastores, hay muchas tendencias, hay diferentes doctrinas que desde una u otra podemos cuestionar algunos dogmas o algunas directrices. Sin embargo, cuando vamos al análisis de cada doctrina, siempre va a haber un versículo bíblico que sustente el porqué de esa doctrina. Entonces ahí nos cuestionamos y decimos, de esa agua yo no voy a beber. ¿Ven? Y la palabra del Señor dice, ¿cierto?, que la verdad, una vez que la encontremos, nos va a hacer libres. Pero seguimos defendiendo estos dogmas y estas doctrinas con palabras del Señor. ¿Ven? Cuando en realidad debiéramos defender con un ímpetu, con una pasión, lo que es el Evangelio de Jesucristo. Independiente de las doctrinas, cada iglesia, cada pastor dará cuenta de las doctrinas, pero a todos se nos pedirá justicia. Si defendimos, si fuimos capaces de defender con pasión el Evangelio de Jesucristo, aquel Evangelio al que fuimos llamados, aquel Evangelio al que tú y yo hoy día hemos sido partícipes y decidimos vivir esta vida. Dios nos llamó en el vientre de nuestra madre para nacer y para que tuviéramos vida. Pero posteriormente hubo un llamado mayor, el cual usted y yo lo escuchamos, lo entendimos y decidimos seguir a Cristo. Y ese llamado fue, ¿cierto?, creer en que Jesucristo descendió de los cielos, se hizo hombre, murió por nuestros pecados y hoy nos ha dado derecho a una vida eterna, por gracia. No porque lo merezcamos, no porque seamos dignos, sino que por gracia en Jesucristo. Y ahora la pregunta es, ¿con qué vocación estamos nosotros desarrollando este llamado de Jesucristo? ¿Cuánto de Jesucristo hay en nosotros? Si tuviéramos que responder a la pregunta, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Y a dónde voy? Mirando la vida de Jesucristo, ¿cuáles serían las respuestas? ¿Cuáles serían las consultas? ¿Cuáles serían hoy día las respuestas a esas inquietudes? Si tuviéramos que ponernos nosotros a responder estas preguntas, pensando en Jesucristo, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Y hacia dónde va? Y las comparáramos con las respuestas que nosotros debiéramos dar a estas tres preguntas. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de Jesucristo? Porque Jesucristo es el ejemplo mayor que cumplió su vocación, que cumplió su llamado, que cumplió el propósito, y póngale usted el adjetivo que usted quiera. Pero Él vino para que nosotros pudiéramos imitarle, para que nosotros tuviéramos en estos pocos relatos que están disponibles para nosotros a través de los evangelios, que te invito a mirarlos de una forma distinta, porque son realmente la autografía de Dios mismo, de Jesucristo mismo. Narran realmente los hechos que fueron realizados por Jesús. Y es algo, hermano, que me apasiona. Es algo que cuando yo entiendo de que la palabra del Señor, la Biblia, como la llamamos nosotros, no es solo un libro religioso, sino que es un libro histórico que tiene un profundo trastorno respecto de lo que ha sido la historia del hombre y de cómo Jesucristo impactó de una forma tan grande una generación que estaba agobiada, una generación que estaba desconsolada, una generación que
se parece un poco a la nuestra, donde lo religioso y lo político era corrupto, donde los líderes vendían al mejor postor los beneficios, y no solamente los políticos y los religiosos, sino que la ley y todo estaba corrompido. En ese tiempo Jesús vino a transformar y vino a hacer algo que ningún otro hombre ha sido capaz de hacer. Ningún historiador ha sido capaz de decir que Jesús no existió. Algunos lo han llamado profeta, falso. Algunos lo han llamado un brujo, un hechicero, por las cosas que hacía. Pero de una u otra forma, la historia da testimonio fiel de quién fue Jesucristo. Y en ese contexto yo te invito, hermano, a preguntarte hoy día, ¿cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu llamado? Quiero ir terminando con algunos versículos que tienen relación con esto. Amén. Dice Jesús, cuando Jesús llega a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy yo esté en tu casa. Un llamado del Señor a un hombre impío. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice: sígueme. Jesús se detuvo y le dijo: llámenle, llamando al ciego, diciéndole: ánimo, levántate, te llama. No te llama cualquier persona, te llama Jesús. Percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Y dije, y escuché y entendí el llamado: heme aquí, envíame, decía Isaías. Y así podemos seguir encontrando, hermano, referencia respecto al llamado y a la vocación que el Señor dejó plasmada en la historia. Ejemplos claros de hombres que fueron llamados. Santo es el Señor para siempre. Por lo tanto, cuando hago referencia a esto, y ya con esto voy cerrando, quiero decirte que la vocación requiere paciencia. Quiero decirte que la vocación requiere dedicación. Quiero decirte que la vocación requiere esfuerzo. No es solamente sentir el llamado. No es solamente decir heme aquí. Porque cuando digo heme aquí, estoy dispuesto a que me envíen. Cuando escucho el llamado, tengo que entender de que voy a ser llamado. Y que voy a ser también exigido en este llamamiento. Por lo tanto, iglesia amada, yo le invito en esta hora a que usted haga atención a la vocación con la que fuimos llamados. Que este año sea un año de unidad. Que este año sea un año de esforzarnos, de alentarnos, de darnos esperanza. No simplemente el hecho de que estemos los días viernes, un hermano esté ahí con la cámara abierta diciendo: hermanos, cantemos, hermanos, oremos. Hagamos ese culto racional. Que el hermano que está ahí coordinando sienta la pasión que estamos sintiendo. Yo no sé usted, pero cuando aquí empezamos a adorar al Señor, se siente esa presencia, se siente ese mover, se siente en nuestras vidas esa necesidad de sentir a Jesucristo. Y así yo le insto a usted a que como iglesia nos unamos. Es un tiempo pequeño, pero podemos hacer grandes cosas. Es un tiempo mínimo, pero podemos tener grandes resultados. Amén. Que Dios le bendiga en esta hora, que Dios le guarde. La vocación requiere de mucho trabajo para que no se convierta en un desperdicio de energía. Si usted, hermano, no trabaja la vocación con la que fuimos llamados, la palabra del Señor dice: apártate de mí, no os conozco. Saber que la medicina es la razón de mi vida es el principio. Y solo tendrá sentido si dedico cada día a estudiar y a convertirme en el médico más experimentado y capacitado. El llamado del Señor es solamente un llamado
Si yo no soy capaz de invertir tiempo en estudiar las Escrituras, en la oración, en la dedicación al servicio del templo, en la dedicación del servicio a las almas, en la dedicación del servicio a la iglesia, con las herramientas suficientes para hacer que hacer de mi persona alguien realmente útil. Las herramientas las tenemos. La palabra del Señor, los escritos que están de los apóstoles, de los hombres que conocieron a Jesús y dejaron sobre nosotros estos escritos para conocerle el día de hoy, para entender de que realmente Él estuvo en la tierra, hizo cosas maravillosas y hoy está por ti y por mí, abogando para que tengamos derecho a una vida eterna. Le voy a invitar a que usted cierre sus ojos un momento, haga una oración en su hogar, con quien esté, con sus hijos, su esposo, su familia, y después posteriormente vamos a hacer una oración para bendecir esta palabra, para bendecir la iglesia. Le invito a que cierre un momento sus ojos y ore al Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres tan maravilloso. Gracias, Padre eterno. Santo eres tú para siempre. Bendigo tu nombre en esta hora y esperamos, Señor, que estas palabras sean vida para nuestra vida, para nosotros, para cada uno de nosotros. Dios, te doy gracias. Bendice en esta hora a la iglesia del Señor. Grande eres tú, Señor. Grande eres Cristo, amado. Padre eterno, en esta hora te adoro, te bendigo, te doy gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida, por lo que tú nos has dado, por la maravilla, Señor, de poder disfrutar, Rey del cielo, de la gracia de tu Espíritu Santo, de las virtudes que tú traes para cada uno de nosotros, de la paz, del aliento, de poder sentirnos, Señor, protegidos en este tiempo. Ahora, Señor amado, a través, Señor, de esta oración, yo te pido de que tú bendigas a la iglesia, que tú bendigas cada familia, cada hogar, cada matrimonio, que te levantes, Señor amado, como gigante y muestres tu gloria, Señor amado, que lleves de nuestra vida el conformismo, que lleves de nuestra vida la paciencia con la que hemos caminado, Señor, esperando que tal vez otros hagan algo, Señor, y nosotros disfrutar, Señor amado, de lo que otros logran. Y que seamos, Señor amado, nosotros activos, hombres, Señor amado, que sean capaces de mover, hombres que sean capaces, Señor amado, de llevar, Padre eterno, el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación hacia las naciones. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, Padre eterno, Señor. Tu palabra, Señor, en el capítulo 4 de Efesios, Pablo, Señor, está ministrando a la iglesia. Señor amado, y la está instruyendo, Padre eterno, al compromiso, a la fidelidad con la que deben tomar, Padre eterno, Señor, este evangelio, esta responsabilidad de ser partícipes de una iglesia, de ser partícipes del cuerpo de Cristo. Señor, les está ministrando que no es solamente un deseo, que no es solamente algo que nos apasionó un momento, sino que es algo que debemos desarrollar y trabajar día a día en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro conocimiento. Padre eterno, te damos gracias, te honramos y te bendecimos y pedimos que tu mano poderosa, Señor amado, acampe a cada familia, en cada lugar, Padre eterno, donde se encuentran, Señor amado, la iglesia que representa luz en el camino. Que sea un año distinto, que sea un año, Señor, de bendición, que sea un año de glorificar tu nombre. Te damos gracias, te damos gloria, Señor amado, porque sé de que tú nos llevarás a buenos pastos, que tú edificarás nuestra vida, de que tú edificarás nuestra iglesia, de que tú edificarás nuestro corazón. Oro por cada niño, por cada joven, por cada señorita, por cada adulto, por cada anciano en esta hora, para que pueda dedicar tiempo a tu presencia, tiempo a buscarte, tiempo a bendecirte, tiempo a conocerte. Te damos gracias, Señor. Levántanos en esta hora de esta oración, en gracia, en virtud, esperando llegar a tu presencia, esperando agradarte día a día con lo poco
que tenemos, Señor, con lo que casi nada tenemos. Y que tu presencia inunde cada día nuestro ser. Que Dios le bendiga en esta hora, mis hermanos. Que Dios les honre y les llene de bendiciones grandes, para que podamos juntos cada día alentarnos y estar en la presencia del Señor. Amén. Mi hermana Katy, que Dios le bendiga. Un abrazo, todo nuestro amor para cada uno de ustedes. Besos, bendiciones y Dios les bendiga.